No te dejaban comer chicle en clase, o sí te dejaban comer. Y luego después lo pegan debajo de la silla. Y por eso se guardan en el sitio, ¿verdad? Luego llegan y se lo sacan y dice, este era mi chicle. No, este estaba la fresa, no, este no era. Aquí también saludamos a todos los que nos miran a través del canal de YouTube. Estamos ya cerca de los 3.900 suscriptores. Y poco a poco el Señor nos está dando crecimiento. Tenemos también un discipulado para pastores, obreros y líderes. Y hay varias personas apuntadas a este contenido. Así que a todos los que nos miran les invitamos, si fuiste llamado al ministerio, incluso, ¿sabes? Las enseñanzas que están en el canal de YouTube no solamente es para pastores, obreros y líderes, porque tú vas a entender que la palabra de Dios, dice por ejemplo de Timoteo, es la columna de la verdad, y eso no solamente te va a ayudar en el ministerio, sino te va a ayudar en tu trabajo, te va a ayudar con tu familia, te va a ayudar con tus hijos. Y estos estudios que están allí son de bendición. Son estudios que nos va a levantar a vivir una vida diferente, donde vamos a aprender, porque hay personas de experiencia, personas en la fe que nos compartieron en Panal de Miel y verdaderamente bendijo a la iglesia. Y lo tenemos allí, y hay varias personas apuntadas. Ya algunos se desapuntaron este mes, otros se volvieron a apuntar. Salen unos, entran otros. Me mandaron un mensaje por ahí y dijeron, este mes me desapunto. Igual está bien, está bien. Como tú quieras, ¿verdad? No es obligatorio. ¿Sabes? Querida y querido que estás aquí. Muy bien, a ver si lo podemos proyectar. Si trajiste una Biblia y me puedes acompañar, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Dice la Biblia. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer en Reina Valera está aquí. Muy bien, mira que dice la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, aquí tienes tu talento, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento a este y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y así es inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a la palabra de Jesucristo? Muy bien, querida iglesia Panal de Miel. Si vamos al versículo 14, una de las cosas que vamos a poder leer, y una de las cosas que el Señor va a empezar hablando es sobre el reino. Di conmigo reino. Reino. Muy bien.
quiero que sepas que tú perteneces al reino de los cielos si recibiste a Jesús. Si recibiste a Jesús, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora, el reino de los cielos es una de las palabras más mencionadas en el Nuevo Testamento. Y debemos de entender y comprender que en el reino de los cielos hemos nosotros sido salvados. Tú recibiste la salvación por Jesús, pero igual que un niño pequeño necesita ser educado, así también los hijos de Dios tienen que ser educados. Porque, como les compartí antes sobre el teléfono, pastor, usted está con el teléfono. Mira, yo no estoy mandando WhatsApp, a veces estamos con las pantallas, a veces estamos con las filmaciones, a veces estamos porque pueden pasar cosas que se nos escapan de las manos, ¿ok? Estamos sirviendo, en otras palabras, no estamos whatsappeando, ni estamos entretenidos en otras cosas, estamos concentrados en que el culto funcione bien, ¿ok? Lo mismo, queridos, si quieres ir al baño, tenemos todo el tiempo del mundo para ir al baño y justo en el momento de alabanza me levanto y me voy al baño. ¿Por qué no voy antes? ¿Por qué no voy después? O justo en medio culto me levanto y me voy al baño. Entonces, todo este tipo de cosas debemos de entender y aprender, y a veces nosotros lo hacemos de una forma involuntaria, porque no conocemos, porque no sabemos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron. Pero estamos aquí para aprender, ¿ok? Y como estamos aquí para aprender, mira que dice el Señor, sean mansos y humildes. Y la mansedumbre y la humildad, una de las cosas que va a hacer es que tú tengas un espíritu educable. Eso te va a hacer alguien más sabio. Y otra de las cosas también, el Señor dice, yo honro a los que me honran. ¿Ok? Entonces, a veces hay cosas que las hacemos por ignorancia, porque no sabíamos. Igual que cuando vivíamos en el mundo, cuando no conocíamos del Señor. Pero cuando tú le dijiste sí a Jesús, se te escurrió el velo, empezaste a entender y a comprender que Dios existe, que Dios te ama, y empezaste a comprender y a entender que hay ciertas cosas que hacías que eso no te traía nada bueno para ti. Cierto tipo de costumbres y de cosas que hacíamos en el pasado, que nos dimos cuenta cuando llegamos a los pies de Jesús que no estaba bien. Ahora, en el reino de los cielos, como les digo, uno es salvado, pero también necesita ser educado. Ahora, si estudiamos en el versículo 14, nos vamos a encontrar el reino de los cielos, nos vamos a encontrar un rey que es Jesús, el hombre es Jesús, nos vamos a encontrar a los servidores y nos vamos a encontrar los bienes del rey. Vamos a ir despacio. Está el reino, está el rey que es Jesús, están los servidores del Señor y están los bienes de Dios. En este último tiempo hemos venido hablando del filtro que hay en la iglesia cuando llegan las personas a la casa de Dios, de 4 personas. ¿Cuántas personas se quedan en la iglesia? A ver, ¿quién se recuerda de los últimos estudios que hemos hablado? Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 8, la parábola del sembrado. De 4 personas que llegan a la iglesia, ¿cuántas personas se quedan en la iglesia? ¿Cuántas? Una, muy bien. Una persona. De 4 personas que llegan a la casa de Dios, se queda una persona. Pero aquí la Biblia ya no nos habla de las personas que llegan a la iglesia, sino nos habla de los servidores. Por eso en esta tarde es un estudio para los obreros, para los servidores. Por eso qué importante es los estudios de los viernes. Porque aquí vamos a encontrarnos con 3 servidores. Di conmigo 3. Más fuerte, di conmigo 3. El otro día mi padre estaba roncando, digo, papá, di conmigo 3. Y 3, ¿verdad? Mi abuelito también, recuerdo que llegaba ahí y se ponía a roncar y se acuerda de mi abuelito. Digo, ya sé a quién te pareces, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo a servidores y me doy cuenta de esto, querida iglesia Panal Emil, que de los servidores, vamos a decirlo así, que de 4 personas que llegan a la iglesia, una se queda. Estamos hablando del 25%. Ahora, de los servidores,
nos vamos a encontrar que el 75% de los servidores son fructíferos y el 25% son infructíferos. Estamos hablando que de 3 servidores, 2 servidores dan fruto y 1 no da fruto. Estudiando esta palabra, yo esta mañana me daba bastante tristeza. Yo decía, qué bueno que fuesen el 100%, ¿verdad? El 100% de los servidores den fruto. Pero nos damos cuenta que no, que de 3 servidores, 1 no da fruto, 1 no se mueve, 1 no desarrolla los dones y talentos que Dios le da. Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que el Señor le entrega sus bienes a sus siervos. Por eso, qué importante es que tú conozcas o se te descorra el velo y entienda lo que es servir. Y muchos de aquí, mira, yo te felicito porque muchos de aquí están sirviendo. Casi todos de aquí están sirviendo. De una o de otra forma, está sirviendo. Por eso, dile al que tienes a tu lado, te felicito que estás sirviendo. Te felicito, Estefi, que estás sirviendo. ¿Por qué? Porque al servir tú te capacitas para recibir los bienes de Dios. ¿Entiende esto? Que no servimos al Señor por servir, que tú eres premiado por servirle. Dice, el Señor llamó a sus siervos. Dice, no dice el Señor llamó al mundo, no dice el Señor llamó a los creyentes, a los simpatizantes. El Señor dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quién Dios le entrega sus bienes? A sus siervos. A los que sirven, a los que le sirven. Por eso, yo te felicito que tú le estás sirviendo al Señor. Y yo mismo en esta tarde me felicito y yo me pongo contento y digo, Padre, me capacito para que tus bienes me alcancen. Y eso tendría que llenarte de alegría al decir, papá, yo estoy capacitado, yo estoy preparado y me he puesto en la condición de recibir tus bienes porque te estoy sirviendo. Y a veces esto no entendemos porque cuando conocemos a Jesús debemos de entender que nuestra alma nos juega a veces malas pasadas. A veces nuestra alma nos sabotea tu fe, sabotea tu servicio. Y el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Dios, yo te voy a servir. Y pasa el primer mes o los 2 primeros meses y al tercer mes dice, ay, qué aburrido, qué cansancio. ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para que las cosas me vayan como me va? Como en feria. Pues entonces ya no sirvo más. Y tú tienes que entender lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero hay personas que están más enfocadas en la añadidura que en el reino. Ahora, ¿cómo yo busco primeramente el reino de Dios? Mira, este tiempo es un tiempo donde tú has dispuesto tu corazón y entiendes lo que es buscar el reino de Dios. El que tú tengas una comunión con Dios diaria y continua. Eso ya es un paso en tu vida y me dice a mí que tú estás buscando el reino de Dios. Porque a veces a mí me preguntaban el día de ayer, me decían, ¿y ustedes qué son? Porque yo soy bautista, me decían. ¿Ustedes son pentecostales? Entonces yo me puse a pensar y dije, no, nosotros somos bíblicos, somos cristocéntricos, nuestra referencia es Jesús, es su palabra, nuestra base es la palabra, nuestra base es nuestra relación con Dios y uno de los pilares fundamentales es la iglesia. Luego simpatizamos con los bautistas, con los pentecostales, ¿verdad? Llegó un joven a su casa y entró a su casa alabando a Dios. No sé si se conocen la alabanza de soy nueva criatura, lo declara la escritura, y entraba cantando así, soy nueva criatura, lo declara la escritura, y la mamá dice, hijo, ¿qué te pasa? Te veo muy contento. Y dice, mamá,
Yo estoy yendo a la iglesia y me convertí a Jesús. Y que sepas, mamá, que estas navidades no cuenten conmigo porque esas son fiestas paganas. Y todas aquellas personas que se van a esas fiestas se van al infierno, mamá. Así que conmigo en estas navidades no cuenten. Entonces dice la mamá, dice, ay, dice, qué pena, dice, entonces buscaré a quien le voy a regalar el iPhone 17 que había preparado para ti, hijo mío. Entonces empieza y dijo, Belén, campanas de Belén, que los hay. En un ratito cambió de religión. Uy, querido, no es. Y le decía yo ayer a esta persona, le decía, mira, hay católicos que tienen más comunión con Dios que los mismos evangélicos. Por eso aquí no se trata de una denominación. Se trata de tu relación diaria y continua con Jesús. Ahora, mira que iglesia Panal de Miel. Dice la Biblia que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Todos de aquí queremos que nuestra capacidad aumente. ¿Por qué digo estas palabras? Porque tú quieres más, ¿verdad? ¿Tú quieres recibir más bendición o no? ¿Sí o no? ¿A que sí? Ahora, para que nuestra capacidad aumente, es importante que tú seas responsable con lo que Dios te dio. ¿Qué Dios te dio? Bueno, una de las cosas que Pablo dice, cuiden con temor y temblor la salvación. Por eso, sé responsable con lo que Dios te dio. Cuida lo que tienes y multiplícalo. Porque eso va a hacer que tu capacidad aumente. Ahora, si tú echas la mirada para atrás, yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Tú crees que en este último tiempo tu capacidad aumentó? ¿Tú crees que tu capacidad aumentó en este último tiempo? Date cuenta por qué aumentó tu capacidad. Porque te convertiste en alguien más responsable. Te convertiste en alguien más fiel. Porque cuidaste lo que Dios te dio y porque estás multiplicando lo que el Señor te ha dado. Y eso a ti te prepara. Y eso te capacita para que tu capacidad aumente. Todos de aquí queremos que nuestra capacidad aumente. Pero quiero decirte también que conforme aumenta la capacidad, es verdad, Dios te va a dar más, pero también vas a tener más peso, más responsabilidad, más preocupaciones. Pero está bien, sabemos que nuestro descanso está en el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he podido entender en este último tiempo, porque, querida iglesia Panal de Miel, yo me doy cuenta de esto, que las personas quieren que su capacidad aumente, pero están completamente desenfocados. Tienen las prioridades revertidas, vamos a decirlo así para que me entiendas. Y una de las cosas que he podido entender y he aprendido en estos últimos meses es el poder que tiene el enfoque. Lo primero en mi vida es enfocarme en Dios, es enfocarme en mi relación con el Señor, es enfocarme en su palabra. Lo segundo que tienes que entender es que es importante que tú estés bien. Yo quiero hacerte esta pregunta esta tarde. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Te tienen que ayudar a ti. Y está bien que nosotros seamos un instrumento y un canal de bendición y podamos ayudar a las personas. Pero quiero decirte algo, no siempre te van a ayudar. Puede ser que te apaguen algún incendio, pero va a llegar el momento donde tú te vas a encontrar sola o solo. Y vas a tener que luchar tú solo, luchar tú sola. Porque a veces estamos esperando que vengan a rescatarnos, ¿sabes? Quiero decirte, nadie va a venir a rescatarte. Que puede ser que te echen una mano, sí, pero va a llegar el momento donde tú te vas a tener que levantar, vas a tener que ponerte bien y echar para adelante junto con Dios. Porque Dios no quiere que solo te estén ayudando. Dios quiere levantarte y quiere ponerte bien para que tú empieces a ayudar a otras personas. Porque si nosotros pasamos nuestra mano en ayudar a las personas, al final nosotros mismos nos vamos a cansar y vamos a tomar un peso que no nos corresponde. Ahora, esto no significa que yo no ayude. Tengo que ayudar en todo lo que pueda ayudar. Pero quiero decirles algo, ni tú ni yo somos dioses para cambiar la vida de las personas. Y por eso el enfoque primeramente es en Dios.
El segundo es en ti. Tú tienes que estar bien. Porque si tú estás bien, vas a ayudar a tu esposa, vas a ayudar a tus hijos, vas a ayudar a las personas que te rodean, vas a ayudar en tu iglesia, vas a ayudar en tu trabajo. Pero tú tienes que estar bien. Por eso, bendícete cuando puedas bendecirte. Tú ya estás bien en tu relación con el Señor, eres alguien trabajador, eres alguien que está sirviendo al Señor. Pero también necesitas momentos de descanso. Mira, a mí me encanta el deporte. Yo hay días que llego y me pongo una carrera de motos. Y es que como el Señor te habla en todo, ahora hasta incluso en las motos hay uno que anda leyendo la Biblia, anda posteando versículos bíblicos, siendo testimonio. El año pasado casi se muere. Era el piloto que se subía, como yo les compartí, era el piloto que se subía por la parte izquierda de su moto. Y casi se muere el año pasado. Digo, este tipo de algo le va a pasar, ¿verdad? Y a mitad de año casi se muere. Una moto lo atropelló. En las carreras se cayó y una moto le pasó por encima. Y le dañó las costillas y le afectó el pulmón. Y ahora anda arrodillándose, anda ganando carreras este año. El otro día sacaba un ticket con un versículo bíblico que decía: la salvación ha llegado a esta casa. No marcaban el versículo, no sabían de qué era ese versículo, pero era Lucas capítulo 19. Esas palabras Jesús se las dijo a Zaqueo. La salvación ha llegado a esta casa, imagínate. Y por todas las televisiones pasando a este versículo bíblico. ¿Cómo es Dios, verdad? Entonces hay momentos donde tú tienes que descansar. Hay momentos donde tú te tienes que bendecir. Ahora, en lo tercero que nos debemos de enfocar es en nuestros seres queridos, en nuestra familia. Y lo cuarto es en nuestro trabajo y ministerio. Todos los que estamos aquí trabajamos. Y muchos de los que estamos aquí llevamos un ministerio. Todos los que estamos aquí trabajamos. Y muchos de los que estamos aquí llevamos un ministerio. Ahora, mira que me doy cuenta, que a veces revertimos las situaciones y primeramente es el enfoque en el dinero y en el trabajo, buscando la añadidura. Y el Señor dice las siguientes palabras: nadie puede servir a dos señores, o amar al uno o despreciar al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. Cuando estudiamos esta palabra en griego, el Señor dice: no puede servir a Dios y a Mamón. Y a veces, como les digo, buscamos la añadidura y revertimos el enfoque, primeramente enfocándonos en el dinero, en el trabajo, luego en nuestros amigos. Mira, querido, cuando yo vivía lejos de Dios, para mis amigos sí había, pero para mi casa no había. A tus amigos sí les prestabas plata, pero cuando tu esposa te pedía dinero, no hay. O tus hijos tenían necesidad, no, para ellos no hay, pero para tus amigos sí había. Y luego, como estaba el enfoque revertido y tú ya creías en Dios, el último lugar era para Dios. Y así están algunos cristianos. El último lugar para Cristo. Llego de vez en vez a la iglesia y sabes, está bien si tú estás recién conociendo al Señor, pero si pasa el tiempo y tú sigues en esa condición, lo que yo puedo entender es que tú tienes una religión y que de vez en vez llegas a la iglesia para calmarte la conciencia. Pero que le estás dando al Señor, le estás dando las migajas, lo que te sobra. Si te sobra algo, porque a veces, ¿qué iglesia para la miel? ¿Verdad? Porque yo me he encontrado en esta situación. Pero sabes, poco a poco el Señor, yo puedo entender esto, poco a poco el Señor obró en mi vida, y como dice su palabra, el que empezó su obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora tú tienes que dejarte perfeccionar por Dios. ¿Te vas a convertir en una persona perfecta? No. Pero sí tu vida espiritual puede mejorar. Mira, querido, cuando nosotros tenemos el enfoque claro, vivimos en el plan y el propósito de Dios.
Cuando nuestro enfoque está en Dios, cuando procuramos estar bien para ayudar a otras personas, cuando nuestra prioridad son nuestros seres queridos, y cuando en cuarto lugar, yo soy alguien responsable con mi trabajo y el ministerio, entonces yo entro a vivir en el plan y el propósito de Dios. En otras palabras, tú te conviertes en una persona completa y feliz. Y todos de aquí estamos intentando ser felices, ¿o no? ¿Tú quieres que las cosas te vayan bien? ¿Sí o no? Pues enfócate en lo primordial y en lo fundamental que es Cristo, en su reino. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, la palabra del Señor nos dice que el Señor les dio talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, y así mismo a otro le dio 1. Dice que el Señor se fue y estos hombres empezaron a negociar los talentos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí nos encontramos a 3 personas, pero solamente 2 personas fueron pues fructíferas. Estamos entendiendo y comprendiendo entonces que todos los servidores, no todos los servidores son fructíferos. Que de 3 servidores, 2 dan fruto. Y confiemos que en Panalemel el 100% den fruto, ¿verdad? Que los que no dan fruto están en otras iglesias, ¿a que sí? Pero lamentablemente tengo que decir la verdad, y me doy cuenta que a veces, tengo que decir la verdad, y me doy cuenta que a veces la gente se apunta a los ministerios, se apunta a cantar, se apunta a la danza, se apunta a servir a los niños, se apunta a estar en alguno de los ministerios, y luego después ni se les ve por la iglesia. Gracias a Dios, de los que están aquí, no hay ninguno, ¿verdad? Esos son los que llegan el domingo. Tú eres alguien responsable y alguien que te has tomado en serio las cosas de Dios. Te has tomado en serio lo que es servirle. Porque el Señor dice, yo haré una diferencia entre el que me sirve y entre el que no me sirve. Cuando tú le sirves, Dios empieza a marcar la diferencia contigo. Tienes que entender esto. Pastor, pero ya lo estoy sirviendo, pero llevas una semana sirviendo. Pastor, y no veo nada. Llevas un mes sirviendo. Quiero decirte que tu carácter está siendo procesado. Y tú vas a cosechar sin duda. Pero primeramente tú tienes que ser preparada y preparado para poder recibir más de parte del Señor. Porque si tú recibes más de parte del Señor ahora, la bendición te va a hundir. Y el Señor lo que está haciendo es preparando tu capacidad para darte más y que la bendición no te hunda. Y que tú seas responsable con lo que Dios te da. ¿Por qué no hemos recibido más? ¿Sabes por qué no hemos recibido más? Porque todavía no estamos preparados. Todavía el Señor está aumentando nuestra capacidad. Está formando nuestro carácter. A veces nosotros queremos la posición, pero no queremos el proceso. Quiere decirte que lo que te bendice es el proceso. Que pasa mira, casi tengo el libro terminado. Casi lo tengo terminado. Y estoy ya deseando imprimir el libro. Todavía tengo que hacer ciertos ajustes, corregir faltas de ortografía, comas, 2 puntos, puntos y apartes, etcétera, etcétera. Y me pongo a celular y miro los años atrás, a través del libro. Y digo, Padre, todo este tiempo ha sido un proceso para formar nuestro carácter. Y todavía el Señor nos está procesando. Porque yo creo que Dios no terminó contigo. Diga que tienes a tu lado, Dios no terminó contigo. Y yo mismo me digo a mí, Dios no terminó conmigo. Yo creo que todavía el Señor está aumentando nuestra capacidad. Está preparándonos, nos está formando. Porque nosotros queremos el título, queremos la posición, quiero el negocio, quiero la casa, pero no queremos el proceso. Y lo que te bendice es el proceso.
Y tú miras atrás y a veces cierto tipo de cosas que tú hiciste, tú te ríes, pero en aquel momento no te reías, en aquel momento sufrías, llorabas. Porque cuando pase el tiempo vas a decir, Señor, qué bueno tú fuiste. Padre, qué fiel tú fuiste. Que a pesar de las buenas decisiones que hice o de las malas decisiones que hice, tú me ayudaste. Porque tú eres el fruto de las decisiones que hiciste en el pasado. Y si no, observa que un día dijiste y se te vino a la mente, me voy para España. Era un pensamiento, una idea que se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que diste el paso. Y el día de hoy, ¿dónde te encuentras? En España. Pero se formó un pequeño pensamiento en ti. Hasta que te atreviste, hasta que diste el paso. Por eso, tú eres el fruto de las decisiones que haces hoy. Y tú estás haciendo una buena decisión cuando le sirves a Jesús. Imagínate que no hubieses dado el paso de viajar para España. ¿Dónde estarías? ¿Estarías en tu país? Todavía a lo mejor pasando necesidades. Digo, pastor, aquí paso más necesidades que en mi país. Dios te trajo a una tierra que abunda la leche y la miel. Y por eso hoy tienes que hacer buenas decisiones. Y la mejor decisión es servir a Cristo. Porque cuando pasa el tiempo tú vas a mirar atrás y vas a decir, oye, qué bueno que hice esa decisión de servirle. Porque ahora estoy cosechando todo lo que he sembrado en servirle al Señor. Entonces observamos aquí que estos hombres, 2 multiplicaron, 1 guardó el talento. Ahora, ¿tú qué crees, querido? ¿Que fue fácil para ellos multiplicar el dinero que Dios les dio o las monedas que Dios les dio? Porque Dios les dio dinero. No fue fácil. ¿Pudo haber habido pérdida? Pero ellos no se quedaron quietos, ellos se movieron, actuaron. Mira, querida iglesia Panal de Miel, tú cada día te levantas para ver resultados. Tú lo que quieres es cosechar o no, es así. Tú todos los días te levantas para ver resultados o no. Tú quieres cosechar todo lo que has sembrado en el pasado o no. Las cosas malas no, ¿verdad, Padre? Las siembras equivocadas que sean desechadas, canceladas, aquellos falsos programas en nuestra mente, los malos paradigmas que a veces tenemos, que se levanten y se echen al fondo del mar, pero Señor, tus programas, tus aplicaciones que se vayan desarrollando en nuestras vidas y que demos fruto y que podamos cosechar todo lo bueno que hemos sembrado. Todos de aquí nos levantamos cada día porque queremos ver el resultado de nuestro trabajo, el resultado de nuestro matrimonio. Queremos ver que a nuestros hijos les vaya bien. Queremos que las cosas nos vayan bien. Queremos prosperar. Todos de aquí. Y por eso es importante que cada día tú te levantes a afilar tu hacha. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10 dice la Biblia: si el hacha no fuese afilada, hay que añadir más fuerza. Y en este tiempo es donde nosotros afilamos el hacha. Para afrontar este próximo fin de semana, estas próximas semanas. Porque quiero decirte algo, ¿sabes por qué a veces te cuesta? Porque a veces las cosas no se dan, porque no estás afilando el hacha. No estás afilando el hacha en la presencia de Dios. Dejaste tu relación con Dios, dejaste tu relación con la palabra. Y así las cosas se ponen más difíciles. Pero gracias a Dios aquí todos, ¿verdad?, tienen sus hachas afiladas. ¿A que sí? Mira, querida iglesia Panal de Miel, estos hombres posiblemente perdieron, pero no se quedaron en la pérdida. Porque hay cosas que tú haces que te funcionan. Dile al que tienes a tu lado, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien, eso.
Y tienes que entender esto. Tienes que entender esto. Porque a veces hay cosas que nosotros hacemos. Mira, ellos se movieron, multiplicaron, posiblemente tuvieron pérdida, pero no se quedaron estancados. Dijeron, vamos a seguir invirtiendo. Vamos a ver el primero tenía 5,000, tenía más capacidad, estaba más apalancado el primero, ¿verdad? Tenía más opciones, tenía cinco talentos, o 5,000 monedas, dice en una de las traducciones. Otro tenía 2,000, estaba menos apalancado, pero tenía más, ¿verdad? Tenía más que el tercero, que tenía solamente 1,000. El primero tenía más posibilidades de falla, ¿sí o no? ¿A que sí? Pero a veces aprendemos más de las pérdidas que de las victorias. Pero cuando viene pérdida, a ti no te gusta perder. A ver, ¿cuántos de aquí les gusta perder? ¿A cuántos les gusta perder? A nadie. Eso, así me gusta. Muy bien, María. A nadie le gusta perder. Y ahora que se acerca el mundial, ¿verdad? Está tu selección en el mundial. Ahora que se acerca el mundial, mira, estaban los personajes bíblicos jugando al fútbol y Dios estaba desesperado en el cielo. Dije, ay Dios santo, 0-0 ya sacaba el partido. David, a calentar. Y mandó a calentar a David y dice, entra David y Goliat. Y golearon. Mira, a ti no te gusta perder. A nadie le gusta perder. Oye, es horrible cuando tú pierdes algo. Por eso cuando te dejaba tu novia, ¿qué hacías? Te ibas a chupar. Y más le recordabas, si le recordabas, ¿verdad? ¿A que sí? Viene aquí. Bueno, a algunos no les pasó porque yo sé que algunos de aquí son monaguillos, monjes, monjas. O cuando te despidió del trabajo, o cuando pediste algo, no sé. Ser querido, ¿verdad? Eso es algo muy feo, muy fuerte, no sé. A ver, ¿cuántos de aquí han perdido algo? He perdido 2 hijos. Eso es algo muy terrible, ¿verdad? Sigo adelante y ya. Muy bien. A ver, ¿cuántos de aquí perdieron plata? A ver, ¿cuántos de aquí perdieron plata? A ver, oye, eso es horrible cuando tú pierdes plata. ¿Sí? El otro, hace un tiempo atrás a la pastora, no sé si le robaron, estamos en un centro comercial, no sé si le metieron la mano o se le cayó la cartera. Bueno, tenía cerca de 100 euros en la cartera. Es horrible, ¿a que sí? Pero quiero que entiendas esto en esta tarde. Es horrible cuando tú pierdes. Y a veces nosotros nos enfocamos en la pérdida, porque cuando tú pierdes, una de las cosas que ocurre es que se levanta miedo, confusión, ese sentimiento de frustración y de pérdida no te deja enfocarte en las cosas que tú estás haciendo bien. Porque date cuenta de esto, querida iglesia Panal de Miel. A veces, y te ha pasado, que tú te levantas, oras, buscas a Dios, vas a tu trabajo, todo va bien. De repente llega el martes, haces lo mismo y dices, gloria a Dios, ayer me fue bien, pues hoy voy a hacer lo mismo. Oras, buscas a Dios, lees la Biblia, vas a tu trabajo y el infierno como que se levantó. ¿Y qué pasó ahora? Y viene el miércoles y siguen las cosas mal. Y viene el jueves y siguen las cosas que no están funcionando. Es para que puedas entender, ¿ok? ¿Y sabes qué ocurre? Empiezas tú a decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué perdí, Señor? ¿Por qué me quitaron? ¿Por qué robé? ¿Por qué se fue esta relación? ¿Por qué me echaron del trabajo de la casa, Señor? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal. Si tú estás haciendo las cosas bien. Porque tú estás teniendo una relación diaria y continua con el Señor. Estoy hablando con discípulos del Señor.
No estoy hablándole al mundo. No, pastor, tiene que decir que se arrepienta de los pecados. Ya te arrepentiste de los pecados o no. Si no, arrepiéntete. Estoy hablando con hijos de Dios, no estoy hablando al mundo. Al mundo lo evangelizamos. Aquí a la iglesia la discipulamos y la instruimos. Dice, pero papá, ¿pero qué pasó? Iba bien y ahora las cosas ya no van tan bien. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy pecando? Tú estás haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que tú no te das cuenta que el mundo cambia. El mundo está girando y las cosas cambian. Y lo que hoy funciona, mañana ya no funciona. Y entre la pérdida, la confusión, el temor y el miedo, eso te borra todo o te nubla para que tú no veas las cosas que sí estás haciendo bien. ¿Sabes qué hacía David? Una de las cosas que David hacía era enfocarse, miraba para atrás y se enfocaba en las victorias que Dios le dio en el pasado. Por eso no te enfoques en la pérdida, no te enfoques en el que el trabajo está mal, que no llegan los clientes al negocio. Enfócate en las victorias que Dios te dio. Mira qué le pasó a Elías. Elías llegó al arroyo de Querit y se encontraba allí Elías mientras el pueblo estaba pasando hambre. Elías estaba bien. Elías estaba siendo alimentado con pan y carne. Ya le gustaría al pueblo tener el alimento que tenía Elías. Tenía pan, carne y agua. 3 veces al día, dice la Biblia. El Señor le enviaba alimento a Elías por medio de los cuervos. Pero la Biblia dice que llegó el tiempo donde el arroyo se secó. Y el Señor le dijo, Elías, el arroyo se secó por tu culpa. Se secó el arroyo por la culpa de Elías. Pero a veces nosotros estamos así. Padre, me pasó esto porque no oré lo suficiente. No leí mucho la Biblia. Y a veces tú estás así. Y piensas que es por tu culpa que el arroyo se secó. O que es por tu culpa que te echaron del trabajo. Bueno, si fuiste negligente ya es otro tema, ok. Pero yo creo que no, estoy delante de personas responsables. Y todo eso te nubla. Y no te deja ver las cosas que estás haciendo bien. Y te deja estancado en el problema. Mira, Elías, imagínate Elías, se secó el arroyo. Y Dios le dijo a Elías, yo tengo un nuevo lugar para ti. Un mejor lugar que el arroyo de Querit y que los cuervos. Ya no va a estar acompañado de cuervos Elías. Ahora te voy a bendecir con una familia, Elías. Va a estar rodeado de personas. Porque querido, a ti te gusta estar con las personas que te aman, ¿sí o no? ¿Te gusta estar con tus seres queridos, sí o no? ¿A que sí? ¿No te gusta estar solo? ¿O sí te gusta estar solo? Claro, hay tiempos donde necesitamos estar solos, ¿verdad? Hay tiempos, pero tus hijos van a crecer, se van a ir. Es un tiempo ahora. A ti te gusta estar con las personas que te aman. Ahora que llegó mi tía de Estados Unidos, mira, mi tía de Estados Unidos, ella fue como una madre para mí. Yo digo, hice todo lo posible por estar el mayor tiempo con ella. Y estuve casi todos los días, estuvimos con ella. Porque ella se acuerda y cuando me vio en el aeropuerto dice, ¿dónde está mi favorito? Me dijo así. Dice, ¿dónde está mi favorito? Yo digo, aquí estoy tía, dame un abrazo. Porque a ti te gusta que te amen o no te gusta que te amen, ¿sí? Te gusta que te quieran. Por eso cuando la gente llega a la iglesia, muéstrales amor, muéstrales cariño. Que Dios te bendiga. No te vayas tan pronto. Quédate aquí a compartir conmigo. Invita a alguien a comer, a cenar o invítate tú, si no puedes. Invítame tú a comer. No, estamos pelados. Bueno, pues lo que sea, vamos a compartir algo, ¿verdad? Eso pasa en tu país, aquí eso no pasa. Ahora, David se enfocaba en las victorias que Dios le daba. Y a veces, mira, querida iglesia Panalemel, no eres tú. A veces ese lugar que tienes que cambiar de lugar, ya ese trabajo ya no funciona. Es otro lugar que Dios tiene para ti. Esa relación,
a lo mejor, no sé. Mira, esta semana le decía a mis hijos, le digo, muchachos, digo, salgan aquí. Les llamé a la sala de la casa, le digo, miren la televisión. Y ellos ahí, ¿verdad? Alba y Diego, que entienden. Le digo, miren, miren esos teléfonos. Esos teléfonos usábamos vuestra madre y yo. Eran los Alcateles, los Motorola, los Nokia. A ver qué se acuerda de esos teléfonos. Los ladrillos. Ese con los que les dábamos a los ladrones, ¿verdad? Y digo, esos teléfonos usábamos nosotros. Y esos teléfonos, Motorola, Nokia, BlackBerry, ellos tenían todo el mercado de los teléfonos. Pero ¿qué ocurrió? Ellos no quisieron cambiar, no quisieron adaptarse al nuevo tiempo. Y ellos decían, pero ¿qué pasa si nosotros éramos punteros? ¿Por qué ya no vendemos? ¿Por qué ya no vendemos? Si estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo marketing, estamos aplicando el mismo sistema que hacíamos antes, pero ¿por qué nuestras empresas están yendo al pique? ¿Por qué estamos quebrando si estamos haciendo lo mismo que antes? El sistema está bien, pero lo que no estaba bien era el producto. En otras palabras, querido, tú estás bien, tu relación, tú estás orando, estás llegando a la iglesia, estás viviendo al Señor. El problema no eres tú, el problema es el lugar. El problema es el producto. El problema es que te tienes que mover. Y tienes que entender. Me llama la atención lo que el Señor le dijo a Elías. Elías, yo preparé a una viuda para que te sustente. Es tiempo de que te muevas. ¿Tú te imaginas a Elías diciendo, pues, vamos, muchachos, vamos aquí a cavar un pozo con los cuervos, ¿verdad? Porque no tenía ni amigos, Elías estaba solo. ¿Te imaginas a Elías cavando en el río? A lo mejor había un poco de agua, a lo mejor había algún pozo. Pero ese no era el destino de Elías, o ese no era el plan y el propósito de Dios para Elías. Pero Elías por cabezón, vamos a suponernos, ¿verdad? Vamos a meditar un poco. Se pone a cavar. Pero padre, ¿qué pasa si antes aquí había agua? Antes esto funcionaba, estaba bien. Ya no es ese lugar. Hay un nuevo lugar. Y Elías supo comprender esto. Y tú tienes que entender esto. Que a veces tú te tienes que mover para que las cosas funcionen. Mira, tú vas a llegar a un lugar, cuando te cambies, gloria a Dios, aquí en el lugar, aquí todo está funcionando. Acuérdate que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú hagas ese cambio, digas, papá, pero si yo tuve la respuesta, todo el rato tuve la respuesta, padre, pero por causa de la pérdida, eso generó en ti frustración, confusión, miedo. Te centraste en las cosas malas y no te centraste en las cosas buenas. ¿Estamos aquí? Entonces, si estás aquí, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Y por qué yo te explico esto? Porque a mí me ha pasado. Me he centrado en la pérdida, en la frustración, en las cosas que no han funcionado. ¿Y sabes qué ocurre cuando tú te centras en eso? Una de las cosas que ocurre es que pierdes el bien más valioso que tienes en esta vida, que es el tiempo. Y estás meses, y puede ser que estés años, y todo ese tipo de cosas, y más encima Satanás robándote el tiempo. Y yo puedo entender en estas últimas semanas y mirar y darme cuenta, padre, era esto, que me estaba centrando más en las cosas negativas, en la pérdida, que en las cosas que hice cuando me fueron bien. Que ya no es el lugar, el mundo cambia. Y yo soy el que tengo que moverme, porque ya no es el lugar. Yo estoy haciendo las cosas bien, pero el lugar no está produciendo. Estamos aquí, ¿me están entendiendo? Eso te va a ahorrar tiempo. El que a veces nos hemos frustrado. Y a veces incluso años atrás yo llamaba a mi madre y decía, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos pecando, por eso es que nos va mal, por eso es que tengo este gran dolor de espalda. No, no era eso. Oye, a mí me pasó, ¿te pasó a ti?
Para ir cerrando, la Biblia dice que estos multiplicaron lo que el Señor les dio. El Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó el que había enterrado el talento, dijo: Señor, versículo 24, pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mira, querida iglesia Panal, yo quiero decirte algo. Hay dones y talentos dentro de ti. Tú eres alguien bendecido. Eres alguien que tiene potencial. Tienes que entender esto. Por eso me gustó la frase de Jim Rohn, este hombre de Dios, que dijo: trabaja más en ti que en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Jim Rohn? Trabaja en tus dones y talentos, que eso te va a bendecir más que tu trabajo. Ahora, no descuides tu trabajo, ¿verdad? Porque a veces somos desequilibrados. No, tenemos que ser equilibrados. El Señor le dio un talento también a este. Y dice que no se movió por miedo. Y a veces la pérdida, la frustración y las cosas malas que nos ocurren puede ser que nos provoque miedo, pero no nos debemos de quedar en el miedo. El Señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Por tanto, quitarle pues el talento a este y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo primero que el Señor le amonesta a este siervo es, primero le dice que es un siervo malo, y segundo, que es un siervo perezoso. Es verdad que necesitamos momentos para descansar, pero mira, yo creo que no tengo que hablar aquí de la pereza. Porque si tú llegaste en esta tarde y me muestra que no eres alguien perezoso. Si tú eres alguien que sirves a Dios, me muestra que no eres alguien perezoso. Ahora, por lo que estás haciendo, ¿sabes qué va a ocurrir? Que muchas de las personas que están dejando los talentos, y esto está pasando en Panal de Miel, las personas que no están multiplicando sus talentos y que los han escondido, esos talentos se te serán dados a ti. A ti te van a añadir más talento, más bendición. ¿Por qué? Porque los otros despreciaron, no quieren multiplicar, tienen miedo, tienen pereza. Y el Señor dice: al que tiene se le va a dar más. Tú vas a recibir más. Por eso sigue así. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y a este siervo inútil echarle a las